Mi hijo se ganó 22 millones en la lotería y ese mismo día me dijo que yo ya estaba demasiado vieja para estorbar en su vida. Firmó los papeles del asilo sin mirarme a los ojos. Pero cuando llegó a cobrar el premio, escuchó una frase que nunca esperó. «Señor, ¿este boleto no está a su nombre?» Cuando vio de quién era el nombre, gritó de desesperación. «Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Tengo 71 años, me llamo Penélope Olvera y pasé toda mi vida creyendo que la familia era el bien más precioso que una persona podía tener. Fui maestra de primaria por casi 4 décadas en una escuela pública en el interior de Guanajuato, en un pueblo pequeño donde todos se conocen por su nombre y los chismes vuelan más rápido que el viento. Enseñé a niños a leer, a escribir, a encontrar belleza en las palabras, a entender que una frase bien armada puede cambiar el rumbo de un pensamiento. Y cuando mi esposo Raimundo falleció hace 6 años de un derrame que se lo llevó todo, demasiado rápido para cualquier despedida digna, se llevó también una parte de mí que nunca recuperé por completo. Lo que quedó fue la casa, el jardín que él plantó con sus propias manos a lo largo de 23 años de matrimonio, los recuerdos atrapados en cada rincón y un silencio enorme que aprendí de habitar poco a poco, sin prisa, con la dignidad serena de quien sabe que perder es parte de vivir. En los 3 años que siguieron a la muerte de Raimundo me las arreglé bien sola. Tenía mi jubilación, tenía a Chabela que vivía a 2 cuadras y era mi mejor amiga desde hacía 3 décadas. Tenía mi jardín con las dalias naranjas que Raimundo tanto quería. Tenía los libros que nunca se acababan y tenía suficiente sentido común para entender que la soledad y el abandono no son lo mismo. La soledad puede ser elegida, el abandono es impuesto. Y yo nunca me sentí abandonada en todos esos años porque estaba llena de propósito, llena de historia, llena de vida propia. Mi hijo Facundo siempre fue un hombre difícil. No lo digo con rencor, lo digo con la honestidad cruda de quien lo conoce desde antes de que tuviera nombre, desde las patadas en mi vientre, desde el primer llanto en la sala de partos. Facundo nació impaciente con el mundo, como si las cosas nunca llegaran al ritmo que él esperaba. Raimundo decía que era su modo de ser, que el muchacho iba a madurar. Y en parte maduró, se casó con Yolanda a los 28 años, tuvo a Jimena, luego al pequeño Mateo, trabajó en constructoras, en comercio, en 3 o 4 negocios diferentes que nunca llegaron a donde él quería. La vida fue dura con él, y él se fue haciendo más duro también, esa dureza de quien culpa al mundo por lo que no salió bien y va perdiendo poco a poco la capacidad de mirar sus propias decisiones. Cuando las deudas llegaron de golpe y el alquiler de su departamento llevaba 4 meses de atraso, fue Facundo quien me llamó. Yolanda estaba embarazada de Mateo, las cosas estaban apretadas, necesitaba ayuda. Y yo, viuda, viviendo sola en una casa de 5 recámaras que Raimundo había construido ladrillo por ladrillo a lo largo de años, dije la única cosa que una madre alcanza a decir en esa situación, sin siquiera pensarlo mucho: «Vente para acá, hay espacio de sobra». Ese fue mi error, no amarlo, eso nunca fue un error. El error fue no haber hecho más preguntas, no haber entendido que el amor de madre, sin límites y sin estructura, puede volverse una puerta abierta para que cosas que no son amor entren a la casa también. Facundo llegó con Yolanda, con la pequeña Jimena de 3 años y con maletas suficientes para una temporada indefinida. Yo había preparado el cuarto más grande para ellos, cambié las sábanas, puse flores en un florero sobre el tocador, porque pensé que daba un aire de bienvenida. Al principio fue manejable. Había movimiento en la casa otra vez, niños corriendo por el pasillo, el olor a comida haciéndose en mayor cantidad. Yo ayudaba con la niña mientras Yolanda descansaba. Facundo salía temprano, llegaba tarde, y cuando llegaba siempre estaba demasiado cansado para cualquier plática que fuera más allá de lo necesario. No era la familia que yo había imaginado tener de vuelta,
pero era algo, y me convencí de que algo era suficiente. El error de cualquier madre en esta situación es el mismo: convencerse de que las cosas van a mejorar cuando mejoren las condiciones externas, que cuando el dinero rinda más, cuando el trabajo mejore, cuando los niños crezcan un poco más, entonces la convivencia se va a arreglar. Esa es la mentira que una se cuenta para aguantar lo que es difícil de soportar. Porque las cosas no fueron mejorando, fueron empeorando despacio, de la forma en que las cosas malas empeoran cuando no se enfrentan, con esa progresión silenciosa de algo que crece en la oscuridad. Facundo se fue volviendo más grosero al responderme. No a gritos, no con violencia, sino con ese tono de impaciencia permanente, que es casi peor porque es difícil de explicar a los demás. Yolanda fue asumiendo espacios de la casa, como si fueran naturalmente suyos, reorganizando, redecorando, tomando decisiones sin consultar a nadie. El retrato de Raimundo que estaba en la repisa de la sala terminó en un rincón del pasillo por donde nadie pasaba. Cuando lo puse de vuelta, lo cambió de lugar otra vez. Dejé de insistir en la tercera desaparición porque entendí que esa pequeña batalla me estaba costando una energía que necesitaba guardar. Fui aprendiendo a caminar de puntitas dentro de mi propia casa y solo alcancé a entender el peso de ese aprendizaje cuando la bomba estalló por completo. En marzo de este año, Facundo llegó a casa diferente, más agitado de lo normal, eléctrico de una forma que no era enojo, sino otra cosa. Se quedó en el cuarto por horas haciendo llamadas con la voz bajita, y yo oía palabras sueltas por los fragmentos que escapaban por la puerta. Abogado, impuestos, asesor financiero, planeación. Cuando bajó a cenar esa noche casi no probó bocado. Se quedó sentado mirando el plato con una sonrisa que yo no sabía bien de dónde venía. Al día siguiente me lo contó. Se había ganado la lotería, 22 millones de pesos. Me quedé mirándolo por un tiempo que debió parecer largo para los dos, no por envidia. Quiero dejar eso muy claro para quien me escucha, porque la envidia nunca fue un sentimiento que cupiera en mí de forma natural. Me quedé mirándolo, intentando entender qué significaba aquello, intentando encontrar la alegría de madre que debería llegar naturalmente cuando un hijo recibe una noticia así. Y la alegría estaba ahí, en alguna capa más profunda, pero había otra cosa cubriéndola. Una inquietud que no sabía nombrar todavía, pero que se instaló en mi pecho con la firmeza de quien llegó para quedarse. 2 días después, entendí de dónde venía esa inquietud. Esa mañana el sol todavía estaba bajo, cuando Facundo y Yolanda bajaron juntos y se sentaron en mi cocina. Había algo de ensayado en ese momento, la forma en que se acomodaron, la rigidez en los hombros de los dos, la expresión de quien pasó la noche anterior combinando qué iba a decir y cómo lo iba a decir. Soy maestra desde hace 4 décadas. Aprendí a leer el clima de un salón mejor de lo que la mayoría aprende a leer cualquier otra cosa. Y esa cocina estaba cargada de una forma que me dejó callada antes de que Facundo abriera la boca. Dijo que las cosas iban a cambiar, que tendrían una vida nueva ahora, que ya habían escogido un departamento en un fraccionamiento exclusivo en la Ciudad de México, con alberca, gimnasio, seguridad las 24 horas, escuela privada para los niños cerca de ahí. Mientras él hablaba, yo tomaba mi café y escuchaba con esa calma que solo viene de haber vivido mucho y ya haber oído mucho. Y entonces hizo una pausa pequeña. Me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y una determinación que claramente había construido antes de bajar, y dijo las palabras que cambiaron el rumbo de todo. Dijo que había encontrado una casa de retiro muy buena en San Miguel de Allende, que tenían médico todos los días, enfermeras de guardia, actividades recreativas, personas de mi edad con quienes podría platicar, que ellos pagarían todo, que estaría bien cuidada, que sería lo mejor para todos. Bajé la taza despacio sobre la mesa.
Oí el ruido de la cerámica tocando la madera, el sonido familiar de tantos años de esa cocina, el mismo sonido de siempre, y sentí que el suelo cambiaba de textura bajo mis pies, como pasa cuando una camina en un terreno que parecía firme y de repente se da cuenta de que había algo hueco debajo. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo que sí, con una voz firme y directa, casi impaciente, como si yo estuviera dificultando algo que para él ya estaba resuelto. Dijo que necesitaban espacio para empezar esa vida nueva. Que la casa era mía, lo reconoció, pero que ahora tenían los medios para ponerme en un lugar adecuado. Esa fue la palabra que usó. Adecuado. Como si yo fuera un objeto que había estado fuera de lugar por demasiado tiempo y finalmente iba a ser puesto en la repisa correcta. Yolanda no dijo ni una palabra durante todo aquello. Se quedó mirando a la pared con las manos cruzadas en el regazo, como quien asiste a una presentación que ayudó a preparar, pero prefería no protagonizar. Pude haber gritado. Tenía material suficiente acumulado en los últimos 4 años para un grito largo y justo. Pude haber llorado, que también habría sido legítimo. Pude haber dicho todo lo que el coraje quería que dijera en ese momento. Pero no hice nada de eso. Me quedé sentada. Miré a mi hijo con toda la calma que alcancé a reunir y dije, con una voz que no temblaba, que esa casa la había construido Raimundo ladrillo por ladrillo, que el jardín tenía los árboles que él había plantado, que cada cuarto tenía la historia de los dos y que yo pensaba morir en esa casa de la misma forma que él había muerto. Facundo soltó una sonrisa, pequeña de medio lado, la sonrisa de quien cree que la otra persona no ha entendido aún la dimensión de lo que se está diciendo. Dijo que debería pensarlo mejor, que lo estaba haciendo por mí, que me estaba cuidando. Luego se levantó como si el asunto estuviera cerrado y se salió de la cocina. Me quedé sola en mi cocina. El sol fue subiendo despacio por la ventana. El jardín allá afuera tenía las dalias naranjas que yo había plantado en el otoño, más llenas que nunca. Me quedé mirándolas por un tiempo, que no sé cuánto fue, sin pensar en nada específico. Solo sintiendo el peso de ese momento asentarse, tomando el espacio que le tocaba dentro del pecho. No fue solo el dolor de lo que se dijo, fue la claridad que vino con ello, porque en algún lugar dentro de mí yo ya sabía que eso podía pasar. Había visto las señales por 4 años, las había ignorado cada una con la excusa del amor de madre, y ahora el amor de madre ya no era excusa suficiente para cubrir el tamaño de lo que había pasado. Ese mismo día, mientras Facundo y Yolanda salían a visitar el departamento nuevo que ya habían escogido, con el dinero que aún ni recibían, fui a mi recámara, me senté a la orilla de la cama, del lado donde Raimundo dormía, y me quedé parada ahí por un tiempo largo, dejando que el silencio de la casa hiciera lo que el silencio hace cuando dejas de pelear contra él. Después me levanté, fui al escritorio viejo en la esquina del cuarto, ese escritorio de madera que había pertenecido al papá de Raimundo y que cargaba el olor a madera antigua y a tiempo acumulado, y abrí el cajón de abajo a la izquierda. Dentro había un sobre blanco pequeño que estaba ahí desde hacía casi un mes, completamente olvidado entre otros papeles. Dentro del sobre había un boleto de lotería. Yo había comprado ese boleto en febrero, en una tarde cualquiera, en el puesto que estaba a la salida del mercado donde hacía las compras cada semana. La muchacha que atendía era simpática. Siempre me decía «Doñita», y ese día me había convencido con una sonrisa y un «Ándele, ¿qué tal que es su suerte, doña Penélope?» Compré 2 boletos, porque 2 era lo mínimo que vendía de una vez, pagué con mi tarjeta y guardé los 2 en el sobre junto con el recibo. Esa misma noche, cuando Facundo pasó por la sala y yo estaba sentada en el sofá, le estiré la mano de forma espontánea, casi sin pensar, y le dije «Toma, puede ser tu suerte». Él se lo guardó en el bolsillo del pantalón sin mirar, me dio las gracias con la cabeza y siguió caminando. Yo me olvidé del asunto por completo. El sobre con el otro boleto se quedó en el cajón y ahí se quedó por semanas, hasta ese momento.
Tomé el sobre con cuidado, como si pesara más de lo que debía pesar. Saqué el boleto, me quedé mirando los números impresos en la tinta negra del papel delgadito. Y entonces agarré el celular, entré a la página de la Lotería Nacional y tecleé los números uno por uno, con cuidado, sin prisa. Cuando el resultado apareció en la pantalla, tuve que leerlo 3 veces seguidas para estar segura de que estaba entendiendo bien. Era el mismo sorteo, los mismos números, el mismo premio que Facundo decía haber ganado, 22 millones de pesos. Yo había comprado los 2 boletos, con mi dinero, con mi tarjeta, en la misma ventanilla, la misma tarde. El recibo de compra todavía estaba dentro del sobre, doblado junto con el boleto, mostrando claramente la transacción única por 2 artículos. Y el boleto premiado, que estaba en mi cajón, nunca había sido firmado. El boleto que yo le había dado a Facundo tampoco había sido firmado, porque se lo guardó en el bolsillo sin mirar y luego se lo dio a los abogados que estaban preparando todo para cobrar el premio. Me quedé sentada en esa cama por un tiempo que no sé calcular. No fue un choque de alegría, no fue ese grito que una imagina que va a dar cuando le cae una noticia así. Fue un silencio muy profundo, como cuando una entiende de golpe un montón de cosas que estuvieron regadas por mucho tiempo. Respiré hondo, puse el boleto de vuelta en el sobre de vuelta en el cajón, y me puse a hacer algo práctico para evitar que la cabeza me tragara. Regué las plantas del pasillo. Barrí el patio de atrás. Me hice una avena que no pude comer y que se quedó enfriando en el plato mientras yo miraba por la ventana de la cocina. Y entonces me puse a pensar con la seriedad que la situación merecía. Aprendí a lo largo de 71 años de vida que una decisión tomada al calor del coraje rara vez es una buena decisión. Lo aprendí en el salón de clases, lo aprendí criando a un hijo, lo aprendí siendo viuda, lo aprendí en los muchos momentos en que la vida me puso en una esquina y me pidió escoger un camino sin garantía alguna. La prisa y la emoción son enemigas de la claridad. Así que ese día no hice nada más que guardar lo que sabía y dejar que el tiempo trabajara un poquito. Al día siguiente temprano, antes de que Facundo bajara, llamé a Chabela. Chabela Mendoza había sido directora de la escuela donde trabajé por más de 2 décadas. Era mi amiga más cercana desde hacía 30 años. La persona que llegó a mi casa 2 días después de la muerte de Raimundo y se quedó una semana entera sin que yo tuviera que pedírselo. Mujer de carácter, juicio recto, sin paciencia para rodeos de ningún tipo. Cuando terminé de contarle todo, se quedó en silencio por un tiempo, que era el silencio de quien está pensando de verdad, no de quien espera su turno para hablar. Después me preguntó si tenía el recibo de la compra y si alguno de los boletos estaba firmado. Le dije que no había firmado ninguno de los 2. «Penélope», me dijo con esa voz de ella que corta el aire, «necesitas un abogado. Ahora, hoy mismo, el sobrino de Chabela, un hombre llamado Marcelo Dávila, trabajaba con Derecho Civil en León desde hacía más de 15 años. Ella me pasó el contacto en la misma llamada y me dijo que no le dijera ni una palabra a Facundo hasta que hablara con Marcelo. Ni una sílaba, nada que pudiera ser usado en mi contra más tarde. Le dije a Facundo que me iba a pasar unos días a casa de Chabela, que necesitaba tiempo para pensar en las novedades. Él apenas levantó los ojos del celular para verme. Asintió con la cabeza, dijo que estaba bien, que nos servía un tiempo a cada uno. Agarré una bolsa pequeña, puse el sobre con el boleto al fondo, junto con la cartera donde estaba el recibo, y salí de casa sin que nadie viniera a darme un abrazo o a despedirse bien. En la carretera lloré un poquito. No mucho, no el llanto dramático de una crisis, el llanto bajito de quien entiende lo que está pasando y ya no tiene energía para sorprenderse con el dolor. El despacho de Marcelo Dávila estaba en el 4º piso de un edificio sencillo en el centro de León. Tenía unos 40 años, trato directo,
Nada de pretensiones, preguntas precisas y objetivas. Examinó los documentos que le llevé con total atención. El boleto, el recibo de compra del puesto, el estado de cuenta de mi tarjeta, mostrando el cargo en mi cuenta esa tarde de febrero. Fue cuidadoso, fue despacio, y cuando levantó los ojos del papel, tenía una expresión de quien acaba de entender la magnitud de lo que tenía en la mano. Me explicó con paciencia que en México los boletos de lotería no firmados funcionan como títulos al portador. Quien lo presenta, en teoría, puede reclamarlo. Pero cuando hay una disputa formal de propiedad, la prueba de compra tiene un peso legal considerable. El recibo con mi tarjeta mostraba una transacción única por 2 boletos. Ninguno de los dos tenía firma de transferencia. El boleto que tenía Facundo tampoco había sido enviado a proceso porque sus abogados estaban organizando el tema de los impuestos antes de presentarlo, que es el procedimiento normal para premios grandes. Todavía había tiempo, pero poco. Marcelo dijo que podíamos presentar de inmediato una notificación formal ante la Lotería Nacional declarando mi propiedad del boleto y solicitando la suspensión del pago mientras la disputa fuera analizada. No era garantía de resultado, pero era un registro legal que antecedía cualquier reclamo de Facundo, y eso creaba una posición inicial importante. Firmé los documentos ese mismo día. La notificación se envió electrónicamente y por correo certificado esa misma tarde, declarando que Penélope Aparecida Olvera, como compradora comprobada de los 2 boletos emitidos en esa transacción específica, afirmaba su derecho de propiedad que no había sido transferido formalmente y solicitaba que no se entregara ningún premio hasta que la situación se aclarara. Marcelo me acompañó al elevador cuando terminamos. Me dijo que Facundo sería notificado en cuanto su solicitud de cobro se cruzara con mi aviso en el sistema y que cuando eso pasara, la reacción no sería suave. ¿Está preparada?, me preguntó. Pensé en Facundo diciéndome que había encontrado un lugar adecuado para mí, esa sonrisita de quien cree que el asunto está cerrado. Pensé en los 4 años de impaciencia y groserías dentro de mi propia casa. Pensé en Raimundo y en el porche que necesitaba reparación desde hacía 2 años y que yo no había podido pagar. «Sí, lo estoy», le dije. La llamada de Facundo llegó a la mañana siguiente, antes de las 8. Yo estaba en la cocina de Chabela con el café en la mano cuando su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces, no por jugar, sino porque necesité respirar antes de contestar. No empezó con un «hola», empezó con mi nombre dicho de una forma pesada y corta, el tono de quien está conteniendo un coraje demasiado grande para un comportamiento civilizado. Las preguntas vinieron rápidas y amontonadas. ¿Qué era esa notificación? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué pensaba? ¿Quién me había metido esas ideas en la cabeza? Cuando dejó de hablar, le dije con calma que había consultado a un abogado y presentado la documentación que comprobaba que los 2 boletos fueron comprados por mí, con mi dinero, en la misma transacción. Silencio. Después vino la rabia de verdad. Dijo que estaba siendo ridícula, que eso era una venganza de vieja resentida, que él había contado conmigo toda la vida y yo le estaba clavando un cuchillo en la espalda por orgullo herido. Dijo que sus abogados tenían muchos más recursos que cualquier licenciadillo de pueblo que yo pudiera contratar. Dijo cosas que no voy a repetir aquí porque algunas palabras, una vez dichas por un hijo a una madre, no hace falta repetírselas a nadie más. No respondí a nada de eso. Le dije que Marcelo era mi abogado y que cualquier plática formal fuera a través de él. Y colgué. Chabela estaba al otro lado de la mesa, oyendo todo. Cuando colgué, no dijo nada. Puso su mano sobre la mía y se quedó así un rato. A veces es exactamente eso lo que una necesita. No consejos, no soluciones, solo presencia. En los días que siguieron, Facundo intentó otros caminos. Primero la intimidación, diciendo que iba a perder de todos modos. Después la negociación, ofreciéndome un porcentaje del premio si quitaba la notificación.
Después la apelación emocional, mandándome mensajes diciendo que me amaba desde siempre y que no entendía cómo podía hacerle eso. Cada mensaje llegaba y yo lo leía con la atención de quien documenta algo, porque Marcelo me había dicho que guardara todo, cada mensaje, cada llamada, cada contacto. La audiencia de mediación se fijó para 5 semanas después. Mientras tanto, volví a mi casa porque la ley no me sacaba de mi casa y yo no pensaba salir por mi voluntad. Facundo y Yolanda seguían viviendo ahí. Nos cruzábamos en los pasillos sin hablar. La casa se había transformado en un territorio dividido por un silencio tenso. Y ese silencio, por pesado que fuera, era preferible a lo que se había dicho en la cocina aquella mañana. Me senté muchas noches en el sillón de Raimundo, mirando su foto en la repisa, y le fui contando lo que estaba pasando. Sé que parece locura hablar con un retrato, pero hay una cordura muy especial en decir en voz alta lo que una siente, aunque sea a un pedazo de papel con una imagen. Raimundo tenía una forma callada de resolver las cosas difíciles, sin drama, con firmeza. Yo intentaba oír su voz dentro de mí, intentando recordar qué diría él, y lo que venía era siempre simple. Penélope, tú sabes qué es lo correcto, dale para adelante. La sala de audiencia estaba en un edificio de gobierno en el centro de León, en un piso 12 con vista a un crucero muy movido allá abajo. Paredes color crema deslavado, luces blancas que cansan la vista, esa atmósfera de lugar donde se toman decisiones sin ceremonias. Había una mesa larga, sillas de plástico negro, botellas de agua que nadie abrió y un mediador llamado licenciado Héctor Cardona, un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y la paciencia cultivada de quien pasó toda su carrera oyendo versiones diferentes de historias parecidas y aprendió a distinguir lo importante del ruido. Facundo llegó con 2 abogados, trajes bien cortados, portafolios organizados, el aire de quien llega preparado y con dinero para una batalla larga. Yo llegué con Marcelo, que traía la corbata un poco chueca, se la enderezó al entrar y a quien yo ya asociaba con la solidez y la competencia de verdad. Facundo no me miró cuando entró. Se sentó al otro lado de la mesa como si hubiera un muro físico entre nosotros, y de alguna forma lo había. Sus abogados fueron los primeros en hablar. El argumento central era el mismo: un regalo dado libremente, de forma espontánea, sin presión. El boleto había sido entregado de mano en mano y le tocaba al beneficiario recibir el premio. La notificación que yo había presentado era un intento de revertir una donación ya consumada, motivada por una disputa familiar sin base legal. Usaron términos técnicos, citaron leyes, presentaron la situación como algo simple que yo estaba complicando porque no aceptaba la realidad. Eran buenos abogados. Presentaron el caso con seguridad. Yo oí todo sentada, quieta, con las manos cruzadas sobre la mesa, sin mover un músculo. Marcelo presentó los documentos, el recibo del puesto mostrando la compra de 2 boletos en una sola operación con mi tarjeta. El estado de cuenta bancario confirmando el cargo en mi cuenta esa tarde de febrero. Mi declaración jurada, describiendo las circunstancias a detalle, el día, la hora, el motivo por el que le di el boleto a Facundo sin pensar, como quien le da un chicle o un dulce a alguien que pasa, sin contrato, sin intención de transferir un premio que en ese momento simplemente no existía. Y la legislación aplicable, que establece que la comprobación documentada del origen de la compra tiene un peso determinante en disputas sobre títulos al portador no firmados. El licenciado Héctor oyó a las 2 partes con la misma atención. Después se volteó hacia mí, se quitó sus lentes y me preguntó con voz pausada cuál había sido mi intención al entregarle el boleto a mi hijo. Yo había pensado en esa pregunta por semanas. Cada mañana con el café, cada noche antes de dormir, armaba y desarmaba la respuesta.
y a lo que llegué al final fue a lo más simple, porque la verdad no necesita adornos. Dije que le había dado un pedazo de papel que valía unos cuantos pesos, que si hubiera sabido lo que ese papel valía jamás se lo habría entregado sin firmar, sin testigos, sin ninguna formalidad. Y dije que de la misma forma que si yo le hubiera dado 50 pesos a Facundo esa tarde y ese billete se hubiera convertido por milagro en 22 millones, nadie en esa mesa estaría argumentando que la transformación del valor también era parte del regalo. El licenciado anotó algo en su cuaderno. Entonces Facundo cometió el error que cambió todo. Se levantó. No debió hacerlo. Uno de sus abogados trató de sentarlo con un gesto, pero Facundo ya estaba de pie y ya estaba hablando, y el coraje que había tenido guardado por semanas salió todo de golpe, sin filtro, sin estrategia, sin la compostura que sus abogados le habían pedido. Dijo que eso era una vergüenza, que yo estaba usando la ley para fregar a mi propio hijo, que él me había aguantado por años, que había vivido en mi casa, que había cumplido con su parte y que yo le estaba dando la puñalada por la espalda con papeles de abogado porque no quería verlo bien. Dijo que yo era una madre que nunca había sido fácil, que siempre le ponía trabas a sus logros, que estaba usando la vejez como escudo para ser cizañosa. Llamó a lo que yo estaba haciendo berrinche de vieja. Esas fueron sus palabras. Berrinche de vieja. El salón se quedó completamente callado, con ese silencio que se instala cuando alguien dice exactamente lo que no debe en el momento más inoportuno. El mediador le pidió que se sentara. Facundo se sentó. Su abogado principal agarró su pluma y anotó algo con una cara que no era de gusto. Marcelo estaba mirando su cuaderno con la misma cara de quien acaba de ganar algo sin tener que pedirlo. Yo me quedé mirando a mi hijo del otro lado de la mesa. Lo miré por un buen rato, con esa calma que aparece cuando ya sufriste lo suficiente para no tenerle miedo al sufrimiento. Vi en él al niño que llegaba de la escuela con la rodilla raspada queriendo que yo le soplara el dolor. Vi al adulto que me había dicho, con esa sonrisita, que me había encontrado un lugar adecuado. Vi las dos cosas al mismo tiempo, encimadas, sin poder separar una de la otra, sin poder escoger qué versión era más real. Tal vez las dos eran igual de reales, y tal vez esa era la parte más difícil de todo. El licenciado Héctor cerró la sesión diciendo que el dictamen formal se entregaría en 7 días hábiles y que ningún pago se liberaría hasta entonces. Lo que Facundo había dicho estaba anotado en el acta oficial, y eso, me dijo Marcelo después, pesaba muchísimo. Salimos por el mismo pasillo. Facundo se fue adelante, rápido, sin mirar atrás. Yo caminé despacio hasta la ventana del pasillo y miré hacia abajo. El sol estaba fuerte en un mediodía de mayo y había un árbol de tabachín cerca de la barda del edificio que florecía con una belleza que parecía no tener nada que ver con lo que acababa de pasar. Me quedé mirándolo un rato. Pensé que a Raimundo le habría gustado ver ese árbol. El dictamen llegó un viernes por la mañana, 8 días después. Yo estaba en el jardín cuando el celular vibró con el mensaje de Marcelo pidiéndome que le llamara en cuanto pudiera. Me quité el guante de jardinería, me limpié las manos en el pantalón y llamé ahí mismo, de pie entre las dalias. La decisión salió a mi favor. La documentación era suficiente para comprobar mi posición como compradora. Al no haber ninguna transferencia firmada o documentada y considerando lo que se dijo en la audiencia, la Lotería Nacional no procedería con el reclamo de Facundo y esperaría mis instrucciones. Para cobrar el premio tendría que presentarme personalmente con el boleto original y mi identificación. Colgué el teléfono. Me quedé parada en el jardín por un buen rato, con las manos vacías, el sol en la espalda, el olor a tierra mojada. No fue un triunfo de gritos, fue un momento de paz, de una claridad muy honda, como cuando una llega a casa después de un viaje largo y reconoce el olor de su propio hogar. Fui al cuarto, saqué el sobre del cajón del escritorio por última vez,
Lo puse en mi bolsa con mis papeles y me fui a León al día siguiente. Cobro solicitado, proceso iniciado. Cuando Facundo recibió la notificación oficial días después de que su petición fue rechazada y el premio saldría a mi nombre, la reacción fue intensa. No voy a contar cada palabra porque algunas cosas pierden fuerza al describirlas y porque ese no es el punto. Lo que puedo decir es que hubo una última plática pesada y difícil en el pasillo de mi propia casa y que yo la aguanté sentada en el sillón de Raimundo, con las manos en el regazo, esperando que pasara la tormenta con la misma serenidad con que se espera la lluvia cuando sabes que las ventanas están bien cerradas. Los abogados de Facundo revisaron la decisión, revisaron el acta de la audiencia con lo que él mismo había dicho, vieron las pruebas que teníamos y le dijeron que una demanda civil era posible, pero con muy pocas chances de ganar. Facundo decidió no seguir. No sé si fue su decisión o de sus abogados. Y la verdad, no importa mucho. Le entregué una notificación formal dándole 45 días para que él y Yolanda dejaran la casa. Lo hice con la frialdad necesaria de quien sabe que la bondad excesiva, en ese momento, sería solo otra forma de regalar lo que es mío. Se fueron antes de que se cumpliera el plazo. La mañana en que se salieron, yo estaba en el jardín. Oí el ruido de las maletas bajando por la escalera, oí el carro de Yolanda en la entrada, oí el motor arrancar y el sonido alejándose por la calle. No fui a ver. Me quedé donde estaba, de rodillas en la tierra, cuidando las dalias que habían aguantado el invierno mejor de lo que esperaba. Las manos en la tierra húmeda, el sol calentándome la espalda, los árboles que Raimundo plantó dando sombra. Facundo vino a buscarme al jardín antes de irse. Se quedó parado a unos 3 metros, casi, con las manos en los bolsillos y estuvo sin saber bien dónde poner los ojos. No dijo mucho, dijo que entendía lo que había hecho, dijo que sabía que se había equivocado, dijo que tenía vergüenza, pero no de esa forma que se dice cuando quieres conseguir algo, sino de la forma genuina y amarga de quien se mira al espejo sin excusas. No pidió quedarse. No trató de negociar una última vez. Le dije que podía llamarme cuando quisiera, que lo que había pasado era serio y que iba a necesitar tiempo, mucho tiempo, y que yo no sabía todavía cómo sería nuestra relación después de todo aquello, pero que cerrarle la puerta para siempre no era algo que yo supiera hacer con mi propio hijo, aunque me hubiera dado motivos de sobra. Él asintió, se fue sin abrazarme, y yo entendí eso también. Algunos abrazos hay que ganárselos de nuevo poco a poco. El premio, ya después de los impuestos, quedó como en 12 millones de pesos. Nunca fui mujer de darle mucho valor al dinero por el dinero mismo, en el sentido de que no era lo que me quitaba el sueño. Pero sé lo que ese dinero significó en la práctica. Significó poder mandar a arreglar el porche que Raimundo había hecho y que tenía la madera podrida porque yo no tenía para pagar. Y cuando el carpintero terminó el trabajo y me senté ahí con un café y mi rebozo viejo, sentí que algo se acomodaba en mi pecho. Significó poder crear un fondo de becas en la escuela donde trabajé 40 años, 3 becas anuales para alumnos de sexto que quieran seguir estudiando, porque la educación fue mi propósito de vida y me parece justo devolver eso. Le puse el nombre de Raimundo al fondo. La directora de la escuela lloró cuando se lo conté y yo casi lloro con ella. Significó poder viajar con Chabela, un plan que teníamos desde hacía 15 años y que siempre se nos atravesaba algo. Fuimos en agosto. Pasamos 10 días en España andando en tren por ciudades que no conocíamos, comiendo rico, durmiendo en hostales sencillos con ventanas que daban a calles de piedra. En Madrid, una tarde que estábamos sentadas viendo la ciudad, me dio una paz tan completa que tuve que parar todo y solo respirar unos minutos. Chabela me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba más que bien. Ella entendió. La casa sigue siendo mía. Sigue oliendo a lo mismo, tiene las marcas de Raimundo en las paredes, sus árboles en el patio, los recuerdos en cada rincón. Mandé a arreglar el baño, que ya le hacía falta. Compré un sillón nuevo para la sala, pero dejé el de Raimundo exactamente donde siempre estuvo. Hay cosas que no se cambian.
Facundo me llamó en octubre. Vi su nombre en la pantalla y me quedé viéndolo un momento antes de contestar. No por hacerme la importante, sino porque necesité preparar el corazón. Estaba viviendo en un departamento rentado, consiguió un trabajo nuevo. Estaba tratando de organizarse después de que él y Yolanda se separaron, lo cual pasó unos meses después de que se fueron de mi casa. No se oía bien, pero se oía más honesto de lo que lo había escuchado en años. Más ligero, de una forma que no es alegría, sino como alguien que está aceptando la realidad sin el orgullo o el dinero fácil de por medio. Platicamos casi una hora. De su trabajo, de los niños, del clima, de cosas sin peso. Antes de colgar me preguntó si era feliz. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, a las dalias naranjas que habían florecido más este año que en cualquier otro, a los árboles de Raimundo llenos de verde, al porche arreglado donde me había tomado tanto café últimamente. «Sí, lo soy», le respondí, y era verdad. De forma entera y sin condiciones, dijo que le daba gusto saberlo. Y yo le creí. Hay noches que me siento en ese porche con mi rebozo en las rodillas y el té de manzanilla que Raimundo tomaba cada noche, y me quedo mirando el jardín a oscuras, los árboles, el silencio, las estrellas cuando el cielo deja, y no siento soledad. Siento una compañía que no necesita estar presente físicamente, que viene de adentro, del peso de todo lo que una ha vivido y no ha desperdiciado. Aprendí con todo esto que el amor de madre no es esa cosa sin límites que acepta cualquier cosa, sin medida. El amor de madre tiene forma, tiene estructura, tiene dignidad, y la dignidad, cuando una la suelta por costumbre o por miedo, no regresa solita. Hay que ir a buscarla, tío, a veces con un recibo de compra, un abogado en León y la claridad suficiente para sentarse en una mesa y decir la verdad sin adornos, pero regresa. La dignidad regresa cuando vas por ella, y con ella, sorprendentemente, regresa también un hijo, diferente a como era antes, más honesto, más consciente de sí mismo. No sé qué va a ser de nosotros con el tiempo. No sé si vamos a poder construir algo nuevo de lo que quedó, pero sé que la puerta no está cerrada y sé que a veces con eso basta para empezar. Si esta historia llegó a ti, si te tocó en algún lado o te hizo pensar en algo que necesitabas, te pido una cosa. Dale me gusta a este video. Deja un comentario aquí abajo contándome desde qué país o ciudad nos ves y suscríbete al canal si no lo has hecho. Cada suscripción, cada comentario y cada like ayuda a que esta historia llegue a más gente que tal vez necesite oír que volver a empezar es posible, que la dignidad tiene solución y que nunca es tarde para sentarte en tu propia silla y decir, esta casa es mía. Y si quieres ser parte de una comunidad que valora historias reales como esta, considera unirte como miembro del canal. Es una forma de caminar junto a quienes creemos que las historias que cargamos merecen ser contadas. Hasta la próxima.